hay mucho de pensamiento único, pero enfrentado, disociado, porque en los últimos tiempos, en las últimas décadas, no pensábamos que el horizonte iba a ser tan confrontativo, tan ferozmente a la gresca como estamos viendo ahora, ¿no?, entre unos y otros. En España son fachas y progres, y en Estados Unidos son los demócratas contra los republicanos. Hay una clara confrontación, un pensamiento único no, pero un perfil del pensamiento muy afilado, tanto en la izquierda como en la derecha, sí, cada vez es más exacerbada la situación, cada vez la gente es más radical, y los que no son radicales no forman parte no están implicados en el panorama político de las sociedades contemporáneas, porque no votan, porque no hacen acto de presencia política, y a lo mejor es gente que simplemente quiere que la dejen en paz, que la dejen vivir, que la dejen prosperar, que la dejen criar a sus hijos en paz y vivir una vida digna y segura, ¿no?, y próspera a ser posible, pero son precisamente los que están polarizados, los que están decidiendo cuál es el camino. Sí, yo creo que España ha tenido desde su origen enemigos externos, enemigos cuando era un imperio, cuando dejó de serlo, cuando ha estado en dificultades, cuando ha vivido los últimos coletazos de su territorio colonial. Los ha tenido siempre, los sigue teniendo ahora, pero el problema ahora, habiendo enemigos externos, que los hay, pero eso es una ofensiva mundial, no solamente afecta a España, sino a otros países, tan importantes incluso como Estados Unidos. Hay un afán de dinamitar las bases de Occidente porque hay unas fuerzas que pujan por sustituirlo, por sustituir su hegemonía, ¿no? Eso es comprensible y viene siempre de fuera. En cualquier caso, lo extraño y lo curioso, ¿no?, es que tenemos enemigos dentro, y que los ha habido siempre, pero ahora son mucho más visibles y más poderosos. Tenemos unas élites que no son patriotas, que son antiespañolas, que no les gusta España, que se dedican a saquear España, pero no a llevarla a ir creciendo, a ir progresando, a ir avanzando en el mundo, a que tenga un papel, a que España, que es un gran país, es un país de una importancia no solo en la historia, sino ahora mismo tremenda, y es un país maravilloso, con todos los desastres y los defectos que tenemos, es un país maravilloso. Bueno, pues no se han dedicado esas élites a hacer de España un país unido, porque la unión hace la fuerza. Estas élites han contribuido a la división y siguen contribuyendo. ¿Por qué? Pues porque esto les favorece. Mientras se contribuye a esa disolución, se saquea España, y se saquea a los españoles, y se afianza el poder de quienes quieren verla destruida. Eso está claro. Evidentemente, el marxismo se basaba en la emancipación de una clase social que era el proletariado. Pero resulta que el proletariado fue emancipado por el propio capitalismo, cuando en Occidente, yo hablo siempre de Occidente, obviamente, los proletarios que tenían un trabajo seguro, en una fábrica, podían criar una familia con seguridad, podían llevar a sus hijos a la universidad, podían convertirse en personas de clase media, y de hecho es lo que hicieron. El proletariado se convirtió en clase media en Occidente, y al convertirse en clase media se emancipó. Solo después, cuando los países emergentes se convirtieron en una competencia feroz con Occidente a la hora de producir, y todas nuestras fábricas, todos nuestros empresarios se fueron a esos países que usaban mano de obra esclava para producir allí y ahorrarse sus costes, unos costes enormes, y para ser megamillonarios. Bueno, pues solamente cuando eso ocurrió, el antiguo proletariado que se había convertido en clase media resulta que se convirtió en precariado, y bajó, porque ha habido una transferencia clara de rentas,
pues bajó su nivel de vida, su nivel de seguridad, su nivel de esperanza. Las energías, las fuerzas y los recursos que tenían se han visto mermados, y ahora ya no tenemos un proletariado, ahora tenemos un precariado que antes fue clase media. Y por supuesto, el motor de la historia, que es la lucha de clases, se busca en otros lugares. Y yo digo que hemos pasado de la lucha de clases a cualquier clase de lucha, porque cualquier clase de lucha basta. Cuando tú entiendes que el motor de la historia es la lucha, tienes que provocar que haya luchas por todos lados. Y en eso es en lo que estamos. Ahora ya, de hecho, no se habla de feminismo, sino de feminismos, porque en el feminismo ha ocurrido, como tantas veces sucede en movimientos de la izquierda, que se fracciona, que se acaba convirtiendo en un área en la que hay muchas fuerzas contrapuestas que al final se disputan entre sí ese espacio. Y en el feminismo está ocurriendo. La última ola del feminismo está acabando con todo lo que la anterior parecía haber conseguido, y las feministas de la antepenúltima ola, digamos, que eran clásicas, tenían como objeto a la mujer en la historia, a las mujeres. Sin embargo, ahora han irrumpido otros agentes dentro del feminismo, pero claro, eso transforma también el objeto de ese movimiento. Por eso hay tantos enfrentamientos, porque la lucha, como yo digo en mi libro, la lucha se ha llevado al cuerpo, al propio cuerpo. Eso se ve en el feminismo, pero se ve también en muchas corrientes de la izquierda, que es el cuerpo ahora el campo de lucha, el campo de batalla, el cuerpo del ciudadano, y en este caso de las mujeres. Yo me quejo porque el cuerpo de la mujer siempre ha sido objeto de disputa política, pero es que ahora se está llevando a extremos que a mí me parecen enloquecedores. Y siento mucha pena y mucho desasosiego por las nuevas mujeres que están naciendo, que son jóvenes, que les queda todo un camino por delante existencial y que van a ser pasto de la batalla política. Sí, desde el momento en que nuestro cuerpo y nuestras propias vidas se han convertido en escenario de la lucha de los poderosos. O sea, a lo largo de toda la historia, la mayoría ha puesto su dinero, su trabajo, sus impuestos para sacar adelante proyectos de distinto tipo, de país, de nación, para ir a la guerra, para llenar las arcas públicas cuando estaban quebradas. Eso ha ocurrido toda la vida y bueno, tenemos que tener la conciencia de ese papel, pero ese papel en un momento de la historia nos otorgó también una dignidad, la Carta de Ciudadanía, unos derechos. Sin embargo, ahora, en un momento en el que parece que todo el mundo pide nuevos derechos, curiosamente, cuando parece que más derechos tenemos, es cuando nos estamos viendo arrasados en nuestro propio cuerpo, o sea, en lo que antes comentaba. No solamente entregamos nuestro trabajo, nuestro patrimonio, todo lo que tenemos a lo largo de nuestra vida, sino que además estamos entregando nuestro cuerpo, que era lo único que nos quedaba. Pues hasta eso ya lo estamos perdiendo. Si quieres ver más contenidos de Alto y Claro TV, suscríbete a nuestro canal de YouTube.